Resumen del programa anterior. La mañana del jueves 22 de mayo de 1986, la desesperación del afamado peluquero Freddy Machain sumió en el misterio a empleados, amigos y allegados. Freddy, conocido por su puntualidad y profesionalismo, había abandonado sus locales sin previo aviso, algo completamente fuera de su carácter. Richard Hill Morris, encargado de la contabilidad de las peluquerías de Freddy, se alarmó al no poder contactarlo y decidió visitar su departamento en el lujoso edificio Altos de Villamorra. Al entrar, descubrió el cuerpo de Freddy, lo que desencadenó una intensa investigación policial. El médico forense determinó que Freddy había sido asesinado entre las 2 y las 3 de la madrugada de un jueves, probablemente por asfixia mecánica por compresión y estrangulamiento. Su habitación estaba ordenada, lo que sugería que el crimen podría haberse cometido en otro lugar, y el cuerpo fue llevado hasta ahí. Freddy era un hombre de peso en el mundo del coiffeur asunceno, reconocido por su calidad profesional y humana. Su muerte dejó una profunda herida en la comunidad que exigía respuestas sobre el crimen. Sin embargo, la policía y el juez del crimen manejaban el caso con mucho hermetismo, lo que alimentaba especulaciones y teorías sobre lo que ocurrió. El edificio Altos de Villamorra, donde residía Freddy, tenía una historia fascinante. 10 años antes del crimen, en 1976, el edificio estaba recién terminado y ofrecía un estilo de vida lujoso y exclusivo a sus residentes. Construido por la empresa Constructiva S.A., se convirtió en uno de los edificios más emblemáticos de la élite asuncena. El crimen de Freddy parecía difícil de resolver. Algunos detalles, como la presencia de visitantes sospechosos días antes de su muerte y la aparente cortina de humo del robo de pertenencias, complicaban aún más el caso. La investigación se adentraba en un laberinto de secretos y sospechas, sin respuestas claras sobre quién o qué causó la muerte del afamado peluquero. Bienvenidos al segundo programa que busca rememorar el asesinato de Freddy Louis Machain, este estilista peluquero de los 80, y a mediados de esa época lo mataron. De una manera que podría decirse misteriosa, otros podrían decir no investigaron o encubrieron el homicidio de este peluquero. Estamos sobre Presidente Franco, entre Chile e Independencia Nacional. Este lugar que ven aquí era el Departamento de Investigaciones o la técnica, como le decían, hasta el 89, del 54 al 89. Hoy, paradójicamente, el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Y yo les invito a que me sigan porque vamos a entrar a conocer cómo era el sitio en aquel momento. Hoy, olvidado, está prácticamente a punto de colapsar por lo antaño que es. Por aquí ingresó en algún momento, o ingresaron varios sospechosos de la muerte de Freddy Machain. Eran llevados por agentes del estronismo, agentes de la Policía Nacional del Estronismo, a través de estas escaleras hasta la parte superior de este edificio, hoy con un alto riesgo de colapso, y obviamente nos quedamos aquí por seguridad, porque esto es madera de la época que dicen muchos y recomiendan no acercarse mucho por el riesgo de colapso. Este era el lugar donde torturaban a muchos para sacar información, y en aquella época buscaban a un sospechoso. La investigación de quiénes fueron los presuntos responsables en un crimen de odio, en un crimen político, a continuación. La investigación. La investigación intensa duró varios meses, pero con el paso de los años se fue apagando. Desde un principio, la teoría de un crimen pasional se instaló como una de las más fuertes, la que cuadraba especialmente para los agentes de investigación de delitos, aunque sospechaban que el asesinato no fue cometido por una sola persona. El juez llamaba a declaración testifical, el juez llamaba a declaración indagatoria, el juez juzgaba las pruebas de la defensa y de la acusación, y el juez daba otra vez la sentencia. No es como ahora.
Ahora el fiscal es el investigador, la policía es un acompañante y los jueces de sentencia son los que dictan la sentencia, son 3. No, antes era uno solo. Él recogía el producto de la investigación policial y sobre la base del informe policial, él tenía que actuar, saber dar orden de captura o llamar a declaración informativa o testifical conforme a la investigación policial. Era totalmente diferente. No es que el juez se va a investigar ni el fiscal. Conforme a las pruebas acumuladas remitidas por la policía se hacía la investigación. Él, aunque estuviese en la escena del crimen, poco es lo que puede hacer, porque él no podía ir a redactar el informe policial o el informe de juez. No se tenía informe de juez, se tenía parte policial, se decía. La teoría del robo parecía no tener mucho sentido, aunque también se hablaba de aquella posibilidad por un millonario faltante en su departamento, donde también se hablaba de que tenía un negocio silencioso donde se manejaba en el mundo de las drogas. Y era un poco difícil, pero se publicó porque se hablaba de que grandes personalidades estaban metidas, no solamente en la cuestión sexual, sino también en la cuestión de utilización de estupefacientes. Yo no sé si vender o utilizaban para uso de los clientes, pero droga había también de por medio. Empezó el boom de la droga en Asunción, que culminó con ese crimen lastimoso, por cierto, que en esa época motivó inclusive que periodistas internacionales vinieran a cubrir. Vinieron de la Argentina, vinieron del Uruguay, vinieron para cubrir. Y en esa época todavía creo que no existía todavía el internet. Se mandaba de otra manera el cable. Don Venancio Riva era el encargado en el diario Hoy de mandar las noticias internacionales de otra manera, ¿no? Como se hace ahora. Y por eso que me acuerdo que inclusive el campo internacional se preocupó en publicar, porque ahí en esos países también existían ya esa cadena de homosexuales. En torno al caso, fueron detenidas y sometidas al interrogatorio varias personas de su entorno: amigos, empleados, amantes. Una larga lista de sospechosos se filtró en medios de prensa, donde también aparecían importantes personalidades de la época. Todos los sospechosos se manejaban respecto a las imágenes fotográficas y de video que se habían incautado de su departamento, en las cuales aparecían hombres manteniendo relaciones sexuales con él y con otros hombres y mujeres. Sin embargo, especialmente se hablaba de 3 principales sospechosos: 2 argentinos y un hombre de nacionalidad brasileña, con quien Freddy había mantenido relación amorosa. Solo uno de ellos fue detenido: Carlos María Candotti. Nombre: Carlos María Candotti, 33 años de edad, de nacionalidad argentina. El domicilio lo fijaba en Santa Fe, Argentina, de profesión comerciante. Candotti fue una de las últimas personas en ser vistas en el edificio de Freddy el día previo a su muerte. Una de aquellas que, según testigos, hablaba con acento porteño y en los últimos tiempos concurría asiduamente al departamento. A medida que corría la investigación o las investigaciones, hubo otros informes que no solamente una persona estuvo presente en la escena del crimen, sino que probablemente fueron 2 o 3, y que el motivo era la repartija de la plata. Se habló también de eso, porque hay mucha plata. ¿Cómo? Tenía socios. Socios, sí. Socios de la homosexualidad, de la droga y de la... ¿Cómo que el taxi boy? El extranjero en su defensa dijo que se desempeñaba como proveedor de productos para el peluquero. El juez Rubén Stanley abrió sumario contra el extranjero y fue el único en pasar por la cárcel de Tacumbú como sospechoso del asesinato. Falso casamiento. Un inesperado giro adquirió el rumbo de la investigación en la muerte de Alfredo Machain los primeros días de junio, cuando en los medios de prensa se descubrió que mantenía supuestamente
una relación con una mujer, con quien decía que pretendía contraer matrimonio. Se decía que la boda debía realizarse a finales de ese mes, cuando que las informaciones, desde un principio, era que el joven peluquero tenía tendencias homosexuales. La prometida de Freddy, de nombre Marlene y cuyo apellido no se supo precisar, pasó a ser una de las nuevas sospechosas en la causa y reforzaba la hipótesis de que se trataba de un crimen pasional. Con este detalle de la vida del peinador, se agregó también otro posible móvil como motivo: los celos, supuestamente ante los planes de luna de miel en el exterior entre Freddy y su supuesta novia. Un allegado con quien Freddy mantenía una relación habría cobrado venganza. Él en su vida personal era muy discreto, sabíamos que él era homosexual, él nunca lo escondió, pero también como era una persona sumamente masculina, era muy buen mozo, ¿verdad? Muy atractivo. La verdad que nadie nunca se cuestionó eso, ¿verdad? Porque tampoco era alguien que hacía mucho, mucho Ruido, digamos. sí, no hacía mucho ruido, no era muy así llamativo, ¿verdad? En su forma de vestir, siempre muy discreto, en sus relaciones siempre muy discreta. Entonces, no lo sé, ¿verdad? Mucho leí después de que falleció, de que había algunas hipótesis sobre las verdaderas causas de su muerte, pero la familia y yo personalmente creo que eso fue nada más para tapar la razón verdadera detrás de su asesinato. Los medios de prensa anunciaban la búsqueda de una mujer por parte de las autoridades, mientras que la misteriosa mujer ni siquiera se sabía si existía realmente o no. El lugar está en peligro de derrumbe. Como ven, esta es madera de la época y por la humedad, el deterioro del paso del tiempo hace que esto hoy sea preservado por muchas de las víctimas de la dictadura y no se puede recondicionar porque es un patrimonio histórico donde los testimonios de cientos y cientos de víctimas de aquel régimen dictatorial fueron castigados, fueron torturados por información, por persecución política. En el caso de Machain no fue la excepción. Muchos eran llevados a través de esta escalera, que es prácticamente lo único estable y sólido en este sitio, porque luego todo, como ven aquí, está en riesgo de colapso por el paso del tiempo. Es madera reforzada con otros materiales que hoy solo son testimonios de muchos gritos y sufrimientos en aquel momento. Hasta aquí, muchos de los sospechosos de la muerte de Freddy fueron traídos a la fuerza para sacarle información sobre una tendencia homosexual porque querían desviar hacia ahí la investigación. A propósito, todo lo que se hizo en aquel momento, mal o bien, a continuación. En la mira de la policía astronista. Pero los supuestos planes de casamiento de Alfredo Luis Machain fueron descartados al saberse que públicamente era homosexual. De hecho, el joven peluquero 4 años antes de su asesinato había sido detenido por la Policía Nacional y llevado a investigación de delitos como uno de los tantos sospechosos del asesinato de Mario Luis Palmieri. En el Museo de la Memoria del Palacio de Justicia todavía obran los informes policiales donde se constata que según el documento 00073F2186 del mes de marzo de 1982, fue detenido el 27 de marzo de 1982. La lista es sobre varios detenidos, entre ellos varios peinadores, todos con tendencia homosexual. Y su homosexualidad, que en ese momento sí era otra situación de riesgo, ¿verdad? Porque no se permitía, igual que ahora, ser abiertamente homosexual, no era bien visto. Eso mismo implicaba un riesgo y él lo llevaba con tanta
con tanta entereza, ¿verdad? Con tanta madurez, que yo siempre lo admiré por eso, ¿verdad? En una sociedad muy cerrada, muy hipócrita muchas veces, él lo llevaba con mucha altura y lo admiraba por eso. En el documento 009-7F2207, un joven de nombre Eugenio Argüello Argüello, en un interrogatorio típico del régimen en aquel momento, fue consultado sobre las personas con tendencia homosexual que conocía y mencionó a Freddy Machain y otros peinadores, además del famoso arquitecto Genaro Pindú. Eugenio fue detenido como parte de los interrogatorios por la desaparición de Mario Luis. Como todo régimen totalitario, tenía una marcada inclinación homofóbica. Entonces, para desacreditar o ponerle un manto de mayor sospecha sobre un hecho punible, siempre mezclaban a un homosexual en el medio. Bueno, vos conocés mejor que nadie el caso de Bernardo Aranda, que justamente por lo que acabas de decir, muchos homosexuales eran sometidos a torturas para dar nombre a quiénes son los homosexuales. Y los policías sabían muy bien si entre ellos había también. Había una suerte de morbosidad. O sea, la policía quería saber quiénes eran los homosexuales de la época, porque podían ser elementos expiatorios para algunos casos, pero había mucha morbosidad en ese sentido y eran verdaderamente torturados, y las listas de homosexuales eran a base de torturas psicológicas o físicas. Hasta no hace mucho el ser homosexual era casi un estigma que no les permitía vivir normalmente dentro de la sociedad, porque, repito, la cultura era extendida a toda la ciudadanía. O sea, homofóbico no solamente era el gobierno, homofóbica era también la sociedad, que no toleraba estas inclinaciones sexuales. Por eso es que esa es una época muy oscura, y no es que en aquella época se podía salir así nomás del armario. Salías del armario y corrías la suerte de que te vuelvan a meter, pero en un cajón. También existe un documento, el 00092F1828, donde aparece una extensa lista de 40 hombres, titulada como Lista General de Homosexuales, encabezada por Freddy Luis durante ese año. En más de una ocasión, el peluquero fue detenido entre los meses de marzo y agosto, pero nunca salió del foco de la mira de la policía astronista. Había una teoría bastante llamativa, por lo menos en aquella época. Van a escuchar ustedes testimonios y entrevistas de la época, archivos que tenemos, donde en esto se sugería que supuestamente Freddy Machain, junto a un extranjero, se dedicaban en un salón privado a prostituir a personas, ya sean hombres y mujeres, que hacían servicios sexuales para personas de la alta sociedad en nuestro país. ¿Dónde se encontró esto? En un viaje. ¿Pero quién lo encontró? Una comitiva que respondía al estronismo en la época. El salón privado. Pero uno se puede retirar de donde se quiera retirar, pero los recuerdos persisten. Y esos recuerdos son los que había hecho que finalmente tengamos que plasmar en algunas líneas, en algún blog perdido por ahí en internet. Esta es una de las historias más calladas que hay en el periodismo paraguayo. Imposible de investigar, porque no había quien almorzara con un periodista o con un grupo de periodistas y contara como una anécdota. Los grandes hechos, ya lo dijimos, no se dan a conocer con un micrófono de por medio, sino a lo mejor con alguna cerveza de por medio, un asado, y después de un buen tiempo. Se daba aquellos casos cuando ya había la garantía de que esto ya, listo, el tiempo se encargó de enterrar.
y de aquel cuerpo quedan solamente polvos. 24 años transcurrieron de la muerte de Freddy Machain, cuando un conocido periodista de la década de los 80 reveló una historia que cambiaría por completo la teoría de un crimen pasional, una verdad supuestamente nunca contada. De casualidad, yo fui periodista del sector económico y como de casualidad fue, Atilio Valiente nos invitaba los miércoles a almorzar en su casa. Siempre había un asado en su casa los miércoles porque los martes entregaba su periódico, el miércoles estaba libre y entonces nos íbamos. En una de esas le invita a un excomisario de la época de Stroessner, Freddy Machain. Creo que se llamaba Freddy Alfredo Luis Machain Doldam. Ese era su nombre. Murió muy joven, 38 años, y todas las crónicas, las que se publicaron, porque tampoco se han publicado con la libertad con que se podía publicar una información cualquiera, y había una orden superior, entonces se publicó muy poco. Que se dijo en lo poco que se publicó que murió, se suicidó. O que le mataron a alguno de sus amigos. O amantes. O amantes, sí, era homosexual. Entonces, quedó así. ¿Por qué me llamaba siempre la atención este caso? Que ocurrió en el año 1986. Nada tiene que ver con el tema, con aquel caso de 108 y un quemado. Son cosas diferentes. Me llamaba la atención porque un jovencito, 18, 19 años tenía, era un practicante, excelente practicante en el diario Hoy y La Tarde, cuando estábamos juntos. Se le ocurre publicar esta información. Era muy avispado. Y este joven, este practicante que rápidamente iluminó con luces propias, se va y a la vuelta del diario no me quedaba. El edificio donde se fue a preguntar todo, vino, escribió, se publicó. ¿Qué pasó con él? El DIRE le ordenó que se le eche. Ese muchacho le conocerá, nuestro amigo, mi amigo, le quiero muchísimo, a Néstor Insaurralde. Néstor es el director del diario Extra. Le echó Humberto Domínguez Dip, porque no se tenía que publicar esa información. Desde ahí a mí me llamó la atención, ¿por qué no quería que se publique? En la redacción del diario Hoy, donde yo estaba en ese tiempo, cuando a veces estaba cerrado, yo le preguntaba a la gente, no, dijo el DIRE que no se publique, dice, es prohibido publicar, ni en Hoy ni en La Tarde, que salía de tarde. Un comisario cuyo nombre ya no recuerdo, retirado en la época, dice que era uno del primer anillo de Stroessner de sus guardaespaldas, y nos cuenta la historia. Y esa historia es tremenda. Una historia que para cualquier novela, para una novela de esa, que no son tanto de ficción, sino sencillamente son de la realidad y que ni Frank Kafka hubiera imaginado. La estrecha relación entre Freddy y sus clientas permitía que las mujeres le tengan una confianza sin igual y hasta sus más íntimos secretos ellas revelaban. El peluquero verdaderamente era Freddy. Había otros, pero el peluquero era Freddy en ese momento. Las mujeres, nos contaba este buen hombre, le revelaban sus intimidades. Se puede revelar porque, al fin de cuentas, él era de confianza de esas mujeres. La queja general era la infidelidad de los maridos y que los maridos no le daban importancia. Y él escuchaba con mucha atención mientras le seguía haciendo el pelo. La mayoría insatisfechas. Fue así como él fue adquiriendo confianza con ellas y de esa forma
las esposas de los militares le comentaban sus problemas, problemas matrimoniales, problemas maritales. Y él aprovechó eso, habló con un amigo chileno, le comentó eso, ¿verdad? Y el amigo chileno fue el que tuvo la idea de armar un prostíbulo con hombres, ¿verdad? Y estos hombres estarían al servicio de las esposas de los militares. Entonces, una vez que ellos arman la idea, Freddy con el amigo chileno, empiezan a armar lo que sería el prostíbulo dentro de lo que sería su peluquería. Creo que está ubicado en Villamorra. Porque él también hacía el gancho para que jóvenes se metan con mujeres, con esposas de grandes capos. Entonces era un negocio rentable, muy rentable por ahí, muy famoso. Todo el mundo se iba ahí, los que tenían plata, los que eran personas de mucho poder económico, esposas de personas que tenían mucho poder económico y mucho poder político. Freddy no se guardó aquella información, la compartió con un amigo muy cercano y ahí todo comenzó. Y le dice Freddy, vos sabés que mis clientas me cuentan que ellas están insatisfechas, que su marido no le dan bolilla, que ellas se sienten capaces de todo, pero que los maridos no son capaces de nada. Y el chileno agarra viaje. Acá está el negocio. Vamos a hacer un prostíbulo. ¿Eh? ¿Cómo que un prostíbulo? Y sí, vamos a ser hombres. Vamos a armar uno de lujo, un harén de aquello, con cortina, las 1001 noches. ¿Sabes qué? Con saumerio, todo ese ambiente. Todo de lujo. Y vamos a contratar a brasileños y a argentinos. Paraguayo, no. Porque el paraguayo es chismoso. El paraguayo salí contando. Yo me acosté con la esposa, con la hija. No. Donde tenía más o menos clientes de todos los estamentos y más de estamentos altos. Tenía como los taxiboy para las mujeres, las esposas de los mandamases, generales, ministros, que se iban a buscar ahí chicos jóvenes para satisfacer sexualmente, es lo que se comentaba. Y también se practicaba la homosexualidad. No todas podían acceder al servicio, pero la voz corrió rápidamente. Lo cierto es que terminan por armar el prostíbulo masculino para una clase 5 estrellas de mujeres paraguayas, donde solamente con plata y buena plata se maneja. Ni bien se entraba en el ambiente ese, ya era como para cualquier cosa. Vamos otra vez a la peluquería, porque la peluquería era el centro de atracción. ¿Qué pasó en la peluquería? Entonces, a todas las señoras que le decían lo mismo, él decía, pues sabes que yo tengo, en el oído no le decía, ¿quién va a escuchar? Hay un lugar, te recomiendo que vayas. No me digas, ¿sí? ¿Dónde? Y en tal parte. ¿Y qué hay? Y están unos muchachos que te van a gustar. No te puedo creer. En serio decir. Y además la discreción a toda prueba. Se iban las mujeres, él le atendía y le hablaba despacito al oído. No hace falta hablarle fuerte tampoco a la señora, con sus ruleros y no sé, las batas que estaba. Y como él tenía el pensamiento femenino, digo yo, una suerte de coincidencia en los pensamientos femeninos, hablaba de cosas que le interesaban a las mujeres. Hay que llamar, hay que hacer la previa, hay que hacer cita. Y así fueron cayendo. Encantada con el ambiente, encantada con el lugar, encantada con los hombres, encantada con la atención. Todo 10 puntos, excelente. Una señora quedó encantadísima, cuentan. Era la esposa de un militar.
El riesgo implicaba una situación que realmente no esperaban, pero sucedió. Viaje a Asia. ¿Qué pasó después? Todas se iban, todas felices, salían, hasta que un día Una comisión de relaciones exteriores partió de Asunción hacia el Japón para una misión diplomática, donde varios reunirse seguramente con las autoridades de Japón, yo qué sé, llevan sus secretarios. De descanso, de recreo, digamos, salen del hotel, se van a la revistería y compran las revistas. ¿Qué van a entender de las revistas japonesas si están todo en japonés? Pero les llamó la atención lo que están las revistas que están detrás de las revistas y que estaban envasadas. Eran las revistas pornográficas. al abrir las revistas tropezaron con varias imágenes repetitivas y rostros que eran conocidos. Entonces compran la revista pornográfica, se llevan al hotel y ojean. Y ven a una mujer que para ellos no era sino Visitó una audiencia con el presidente, el general Alfredo Stroessner. y le lleva la revista. Y Stroessner ve no solamente a esa señora, otras señoras también. No puede ser, dijo Stroessner. Se le cayó el pantalón a Stroessner, del susto que le dio. La orden del presidente se ejecutó rápidamente hasta que identificaron a Freddy. Llámele a, ¿cómo se llamaba? Pastor Coronel. Y llámele al ministro, que era Montanaro. Y entonces dice que le pela a Stroessner y le dice, mire, esto quiero que desaparezca. Quiero saber
también después, hubo crónicas policiales que habló de eso, que probablemente haya sido también eso, el motivo del asesinato de Freddy. Porque no le van a matar por otra cosa. No hubo motivo para matarle de otra cosa. Simplemente se habló también de que le quisieron acallar por el hecho que él tenía un archivo muy grande sobre presencia de grandes personalidades. Abogados, jueces, fiscales, generales, ministros y esposas de esas personas que venían a buscar placeres. Entonces, todos esos aspectos, pues, vos tenés que maquillar. Alguien debe estar sabiendo estas cuestiones. Otras ya habrán fallecido, pues ya son todas grandes. Entonces, ¿en qué categoría queda este caso? Y anécdota. El salón de bellezas en aquel momento, a mis espaldas, de Freddy Luis Machain, era probablemente un centro de catarsis para muchas mujeres importantes de la época, por los maridos que tenían. Acuérdense que eso hoy no es comparable con lo que viven en cuanto a independencia muchas de las mujeres de la sociedad. En matrimonio, digo. En aquel momento los esposos representaban realmente la alcurnia y acuérdense que era época de la dictadura donde muchas de las autoridades tenían peso. Lo que les quiero decir es que la teoría de que de aquí muchas conexiones hubo con ciertos pedidos de muchas mujeres para un relax mayor era una de las teorías, pero sin embargo habían otras, el crimen político. Crimen político. La novelesca historia hasta el presente es muy difícil de creer para la familia de Freddy. Ellos sostienen que en realidad la constante persecución que sufría el peluquero no era solamente por el hecho de tener tendencias homosexuales, sino más bien por su oposición al régimen. Y mira, me parece algo muy tirado de los pelos. Primero conociendo a Freddy, que era una persona sumamente cariñosa, amena, alegre. Uno no lo ve en ese papel de regente de un burdel, ¿verdad? Además que no tenía tiempo. Y por otro lado, a la gente le encantan esos detalles morbosos, ¿verdad? Por ejemplo, si todo el mundo, sí fue un crimen pasional, ¿verdad? Cuando lo encontraron muerto. Pero, no sé, muchos crímenes políticos en Paraguay se escondieron bajo esa ala de crimen pasional. Y yo sinceramente no lo creo después de haber conocido a Freddy, después de conocer a la familia, que es una familia que se asienta mucho en valores éticos, morales, no muy religiosos, pero sí con una moral muy, muy fuerte, ¿verdad? Somos descendientes de Facundo Machain, que fue presidente de Paraguay, y esa mentalidad de ver al país, de patriotismo, siempre estuvo muy presente. Y Freddy era incapaz de hacerle daño a una mosca. Entonces no lo creo, sinceramente. Era una persona muy decente, muy generosa, muy íntegra. Para sus familiares su muerte marcó una herida profunda que nunca sanó. Para muchos era fácil para el gobierno de la época desaparecer no solo enemigos políticos, más fácil aún era hacerlo con personas que iban contra los principios que ellos manejaban. Lo que yo sé de él es que él era una persona muy activa políticamente. Eso me enteré después de su muerte, que él había realmente
protegido a gente que era perseguida políticamente, les había dado protección y también probablemente utilizando sus contactos de amistad. Y después también supimos que él era un enlace muy importante entre la oposición que vivía fuera de Paraguay y la oposición dentro de Paraguay, ¿verdad? Y eso le da otro cariz a su postura, digamos, a su actividad como peluquero, ¿verdad? Como que tenía una doble vida, pero era más bien un activista político. Y eso yo creo que está un poco relacionado con las verdaderas causas de su muerte. La gente que no vivió esa época, que en Paraguay no volaba una mosca sin que Stroessner o sus informantes se enteraran. Entonces era muy difícil activar en política, ¿verdad? De hecho que muchas agrupaciones políticas estaban prohibidas, estaban cerrados medios de comunicación, uno no podía reunirse abiertamente. Yo era estudiante en ese momento de periodismo en la Católica y a menudo teníamos redadas en la universidad, venían a buscar gente, había gente que se metía en nuestras reuniones como piragüés, ¿verdad? Que eran espías. Infiltrado. Infiltrados, sí, piragüé quiere decir pies peludos, como para que no se los escuche, ¿verdad? Y era una época muy dura, muy fuerte. Nosotros vivíamos porque estábamos acostumbrados a vivir así, pero realmente no volaba una mosca sin que Stroessner se enterara. Así que la actividad de Freddy, la actividad política de Freddy habrá sido realmente muy peligrosa, tenía sus riesgos. Y él, yo creo que sí se expuso muchas veces porque justamente por su actividad política que probablemente los informantes de Stroessner y Stroessner mismo ya sabían. Había una cultura homofóbica muy fuerte. Entonces, cualquier cosa era cuestión de homosexuales, con lo cual se apañaban muchas cuestiones de orden político. Muchos de estos crímenes no resueltos se les daban el carácter pasional cuando tenía trasfondo político, o cuando tenía trasfondo político se le daba un carácter pasional, según la conveniencia de la época. Según Andrea Machain, sí había incluso secretos de las mujeres de los más altos mandos, pero no respecto a necesidades sexuales, sino a los constantes maltratos que sufrían por parte de sus esposos. Las historias alrededor del crimen nunca podrán ser probadas. El único sospechoso con el tiempo fue liberado. Y lo único cierto en este caso es que fue uno de los tantos crímenes de la época que la justicia no se ocupó de resolver. Llegamos al final de este programa especial dedicado en exclusividad a lo que es el caso de Freddy Luis Machain, este estilista, este peluquero reconocido a mediados de los 80, prácticamente el final de su época dorada, cierra a un hombre que era muy ponderado, no solo por su arte, sino que también por su carisma, por su conducta, por su responsabilidad social. Lastimosamente, como se habrán fijado, durante este especial de 2 programas, no hay un caso puntual o no hay un perfil puntual donde se pueda decir esta persona es el asesino o estas personas fueron los que lo mataron. Es un caso abierto, es un caso donde nunca lo encontraron al responsable de la muerte de Freddy. Sí pudiera entenderse que hay falsos positivos en aquel momento, falsas teorías con respecto al por qué lo mataron, pero sus familiares creen de que Freddy fue un objetivo político durante la época de la dictadura. Así nos despedimos y nos reencontramos próximamente en un capítulo más de Escena del Crimen.